Y ahora, silencio. Buenas noches y bienvenidos a esta plataforma virtual del Archivo General de la Nación. Hago extensivo el cordial saludo del doctor Jorge Ortiz Oteles, jefe institucional del Archivo General de la Nación. Soy Esther Salazar, historiadora y especialista del área de procesos técnicos archivísticos de la Dirección del Archivo Histórico, y esta noche tengo el honor de presentar el Archivo y yo, un espacio de conversación entre usuarios y archiveros, donde comparten sus experiencias profesionales en torno a los archivos. Esta noche tenemos como invitados a 3 especialistas del área de las comunicaciones y de periodismo. Detrás de cada investigación periodística hay un acucioso trabajo de investigación, y los documentos, tanto impresos, fotografías o audiovisuales, son el punto de inicio a este fascinante trabajo de investigación. Iniciamos con Juan Carlos Fangancio. Él es periodista y trabajó muy de cerca la exposición Mujeres 20 que realizó el Archivo General de la Nación. Hola Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Esther. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Bien, cuéntanos, tu experiencia con los archivos está muy ligado a tu trabajo de periodista. ¿Cómo los archivos facilitan el trabajo del periodista? Bueno, sí, justamente a propósito de la invitación que me habían hecho, estaba tratando de pensar los vínculos que tiene mi trabajo cotidiano en el periodismo con el archivo, ¿no? Con los archivos en general. Y bueno, para contarles un poco, yo soy periodista del diario El Comercio y actualmente y de hace unos años solo me dedico al ámbito cultural. Yo trabajo en la sección Luces. Entonces suelo ver temas de ese tipo, ¿no? Ligados a la literatura, al cine, a la historia también. Entonces es bastante frecuente que tenga que trabajar con temas de archivos, ¿no? La exposición Mujeres 20 que bien mencionaste es una de las tantas notas que he trabajado al respecto. Yo justamente, para tratar de no hacer algo muy general, elegí un tema en específico que me gustaría contarles para que vean más o menos cómo es que se enlaza el trabajo periodístico con el archivo. Y tiene que ver con una nota que escribí, si mal no recuerdo, en el año 2018, y que tiene como protagonista a José Watanabe, al gran poeta peruano, que muchos deben conocer, y si es caso no los conocen, pues yo los invitaría ahora mismo a, terminado este conversatorio, ir a buscarlo y leerlo, porque es extraordinario, ¿no? Bueno, Watanabe, como pueden darse cuenta por su apellido, era un poeta Nikkei, ¿no? Nacido en el Perú, pero de ancestros japoneses. El personaje que está en la foto a la izquierda, y el personaje que está a la derecha, el señor con las manos en la cintura, es su padre, Harumi Watanabe. Él era japonés y un migrante que vino a inicios del siglo XX al Perú.
Watanabe, el poeta, durante toda su vida, nunca supo en realidad el origen real de su padre, hasta que murió. Watanabe murió hace unos 10 años, si no me equivoco, un poco más. Y nunca supo exactamente cuál era el verdadero origen de su padre. Aparte de él, siempre dijo que su padre era un hombre muy silencioso, muy propio de la idiosincrasia japonesa, ¿no? Entonces, nunca supo, quiso averiguar, pero jamás, jamás se enteró qué había más allá, detrás de su árbol genealógico, ¿no? Y resulta que hace un par de años, como yo les dije, yo estaba en Arequipa, recuerdo, y me encontré con una de las hijas de José Watanabe, Isa Watanabe, que es ilustradora y que es una amiga mía. Y estábamos almorzando y ella me contó algo. Me dijo, oye, no sabes, me he enterado de quiénes son mis ancestros, quién fue mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Yo le dije, ¿cómo? ¿No? Y me contó una historia que yo lo cuento en esta nota, que la pueden leer si la buscan, pero se los voy a resumir rápidamente ahorita. La hermana de Isa, o sea, la otra hija de José Watanabe, es una artista que estuvo, que siempre estaba viajando por el mundo, es Maya Watanabe. En un viaje a Japón, se les acercó, no sé cómo, pero se puso en contacto con un programa de televisión de allá de Japón, que era un programa tipo Vale la Pena Soñar, para que más o menos tengan una idea, y que cumple sueños de la gente. Y se pusieron en contacto con ella porque querían, se enteraron de que ella es hija de un gran poeta peruano, y se ofrecieron a decirle, vamos a descubrir de dónde son los orígenes del poeta peruano. Y fueron indagando e indagando, y el programa es muy gracioso, muy simpático. También pueden encontrarlo por ahí por internet. Y a partir de una investigación se enteraron de que Harumi Watanabe, el papá de José Watanabe, había venido a Perú en esta ola migratoria, un poco escapando de su realidad. ¿Por qué? Porque en Japón había una antigua costumbre de hacer que cuando alguien se casa con una persona, se cambia el apellido y pasa a formar parte de otra familia, digamos, ¿no? Entonces el apellido de Harumi Watanabe, o sea, no era Watanabe, era Hasegawa, solo que él había sido, digamos, se había casado con una mujer y había sido adoptado por otra familia. Entonces, frustrado por este cambio repentino, casi forzado de su ámbito familiar, él decide escapar y venirse a Perú en un barco. Lo curioso es que este programa que ayudó a la hija de Watanabe a buscar los orígenes de su padre, empezaron a indagar incluso más allá del origen de Harumi Watanabe y se dieron cuenta de que sus ancestros eran una familia ligada a samuráis incluso, ¿no? Y eran familia de una realeza que y eran políticos y además eran poetas, eran artistas, escritores. Entonces, por una cuestión de coincidencia un poco mágica, descubrieron que los antepasados del poeta peruano José Watanabe también habían sido poetas. ¿Y cómo se dio todo este hallazgo? A esto voy, ¿no? ¿Cómo se dio todo este hallazgo? Pues gracias a archivos. ¿Cómo así? Este programa japonés primero recurrió a un documento que se usa en todo Japón, todos los ciudadanos lo usan, que se llama el Koseki, que es a diferencia de un DNI aquí en Perú, el Koseki es un documento familiar que incluye todo, ¿eh? Antecedentes policiales, matrimonios, defunciones, nacimientos, etc. Entonces hay un registro muy detallado y muy ordenado en la cultura japonesa respecto a los árboles genealógicos. A través de ese documento ellos pudieron ir buscando quiénes eran el padre del padre del padre de los Watanabe o los Hasegawa en este caso. Incluso llegaron a hallazgos increíbles, ¿no? En un municipio, en un museo de la ciudad de, ¿cómo se llama? Iwakuni, encontraron unos papiros, una especie de papiros que están en la siguiente imagen, que se llaman kakemonos, y encontraron incluso poemas escritos en tinta, que son los que pueden ver ahí, de los siglos XVII, XVI, que son conservados en pequeñas jurisdicciones, en pequeñas ciudades de provincias de Japón. O sea, es asombroso, ¿no? Porque uno podría pensar que eso son documentos que podrían perderse para siempre. Sin embargo, gracias a un proceso de organización, de archivos y de preservación, se conserva en muy buen estado, ¿no? Porque ahí recuerden que en Japón el trabajo con las tintas, con los dibujos y con la caligrafía siempre es muy cuidadoso. Entonces, todo este hallazgo familiar,
pero también artístico y cultural, se basa generalmente en un gran trabajo de archivo, gran trabajo de registros. Y yo me preguntaba, por ejemplo, y unos años después viajé a Santiago de Chuco, por ejemplo, ¿no? Para ver que es la cuna de César Vallejo. Y me preguntaba qué hubiera sido si en Santiago de Chuco, en esta pequeña ciudad cerca de Trujillo, conservaran manuscritos de nuestro poeta. Sería fantástico, ¿no? Pero lamentablemente, por una cuestión de descuido, no se da. Entonces, mi énfasis en este asunto es que el trabajo de archivo también es un trabajo bien hecho, es un trabajo de cultura, es un trabajo de riqueza y es un trabajo de rescate del pasado y un trabajo de memoria. Y es por eso la importancia de preservarlo, ¿no? Sí, sí es cierto lo que dice Juan Carlos. Los archivos guardan historias impresionantes, muchas veces que no se conocen, ¿no? Y justamente antes de iniciar la transmisión, estábamos hablando con Eduardo Isla, ¿no? Sobre la importancia de los archivos en las historias locales. Tú justamente nos comentabas que estabas haciendo una investigación sobre San Pedro de Llop en La Libertad. Cuéntanos un poco, Eduardo, cómo enlaza su trabajo de periodista, investigador, con la labor de los archivos. ¿Qué tan importantes son los archivos para un investigador? Dinos. Esther, buenas noches Elsa, Juan Carlos y a todo el público que nos está viendo. Así es, empecé mi trabajo casi de manera curiosa porque intentaba encontrar muchos datos que supuestamente estaban perdidos, dado de que la historia local es una parte de la historia que tiene muy poco valor o no se destaca en estos últimos tiempos. Y adicionalmente a eso hay otra problemática a nivel nacional, que es, bueno, no nacional, a nivel mundial quizá, que es la identidad cultural. La identidad cultural, especialmente en los jóvenes, no está muy arraigada. Y en un mundo interconectado, en segundos, de un punto a otro, de un hemisferio a otro, eso trae ciertos problemas, pero no solo son problemas, sino también creo yo que el tema de interconexión junto con la tecnología pueden convertirse en nuestros aliados. Y es así como empecé a investigar desde mi ordenador cuáles eran las ventajas que nos daban esta interconexión y esta tecnología. Y es así que me basé en el archivo del portal de archivos españoles, PARES, el Archivo General de la Nación de Perú y el Archivo General de la Nación de Colombia. Son tres fuentes principales con las cuales yo me vengo desarrollando y vengo transcribiendo muchos elementos que son importantes, no solo para la historia local de San Pedro de Lloc, sino para el Valle Jequetepeque. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos importantes en los cuales podemos ver en este gráfico es la parte izquierda, que es un post del portal de archivos españoles que lo publicó a raíz de una investigación que hice que se llamó Los Dragones del Valle, las cartas del virrey al secretario de guerra en 1797. Este es un documento importante porque en realidad nos trata de explicar que según la tradición de esta zona, José Andrés Rázuri es quien crea la agrupación de los dragones de Pacasmayo para ir a libertar o hacer partícipe de la libertad del Perú. Sin embargo, muchos archivos, no solo que están ubicados en España, sino en otras partes del mundo, nos indican que los Dragones del Valle fue creado en 1770. Entonces, parte de esta historia estaba olvidada y dado que no ha habido una investigación
y ha habido presencia de documentos que hayan facilitado nuestro trabajo, no se han podido diversificar. Otro de los puntos importantes en esta diapositiva son los autos de la división del Obispado de Trujillo en 1606, donde se presentan varios pueblos ya conformados, uno de ellos San Pedro de Yocos, lo que hoy conocemos como San Pedro de Yoc. Y el otro archivo que podemos ver es un diario neoyorquino de 1903, donde nos habla de un filántropo sanpedrano peruano que realizó una casa hogar, una casa para niñas huérfanas en Estados Unidos. Fue parte de la herencia que destinó en Estados Unidos a cuidar de los niños y niñas en ese lugar. José Sevilles Cajadillo es uno de los personajes más representativos, creo yo que no solo de San Pedro de Yoc, sino del Perú. Sin embargo, ha sido olvidado por la historia. Entonces, partiendo por eso, dediqué a investigar no solo este tema de Sevilla, no solo el tema de los dragones del Valle, o de cuánto tiempo tenía San Pedro de Yoc creado con este nombre, sino también recurrí a los archivos del Archivo General de la Nación, y ahí me encontré con Antonio Raimondi. ¿Por qué Antonio Raimondi es importante? Porque tienen una relación con San Pedro de Yoc. Es el lugar donde fallece este personaje italiano que nos ha traído bastante información y nos ha dejado en sus libretas una gran cantidad de información muy importante. Dentro de ellas, como lo presento en esta imagen, está la libreta número 57, que se denomina Viajes a Trujillo, Valle de Chicama, San Pedro de Guadalupe, Monsefú, Chiclayo, Lambayeque y Hacienda de Pátapo. En la página 52 de esta libreta número 57 empieza a describir a San Pedro de Yoc. ¿En qué año? En el año de 1868. Es importante porque nosotros no tenemos un registro tan antiguo de San Pedro de Yoc ni del Valle del Jequetepeque. Y es por eso que a raíz de eso decidí transformar toda esta información en un producto que es en realidad una miniserie y de la cual vamos a conversar después. Sí, Eduardo, en realidad los que hemos tenido acceso a las libretas de Antonio Raimondi podemos darnos cuenta de la riqueza informativa en diversos aspectos, no solamente descripción de la naturaleza, sino también en las costumbres locales, las variedades de plantas que existen y cómo él cuidadosamente se toma el trabajo de hacer una descripción que pasa el tiempo y es extraordinario, y nos hace ver la riqueza que tiene cada localidad de nuestro país y la riqueza que tiene el Perú en realidad, ¿no? Es impresionante. Pero también la imagen vale más que 1000 palabras, ¿no, Elsa? Así dicen. Sí. Elsa Extremadoiro es investigadora y una fotógrafa con ya varios años de carrera, y que pues ella nos puede decir que los archivos fotográficos son una riqueza impresionante, no solamente para el ámbito periodístico, sino para el ámbito de la historia en general. Cuéntanos, Elsa, y enlazando un poco con lo que dijo Juan Carlos sobre las historias familiares, nos estabas comentando por interno que tú estás en un proyecto, ¿no? De lo que es el rescate de las fotografías de la familia Roca, María Roca Rey. Cuéntanos un poco de tu proyecto, Elsa. Claro, mira, yo en verdad creo, o sea, siento que los archivos fotográficos, en general los archivos, son como los libros, ¿no? Te permiten viajar en la historia, en el tiempo. Entonces, yo, en verdad, cuando entro a un archivo, a veces no me quiero ir de ahí, ¿no? En verdad,
es un tiempo muy rico el que uno puede pasar en un archivo cuando el archivo además está bien organizado, incluso si no, ¿no? Es en verdad. Mira, bueno, yo como fotógrafa he trabajado con archivos periodísticos porque también trabajé en el Diario del Comercio varios años. De hecho, contaba que cuando yo empecé a trabajar en periodismo en la revista Somos en el año 94, 95, como practicante, lo primero que nos hacía el editor era ayudarlo con el archivo fotográfico, que en esa época, en verdad, el archivo estaba no tan organizado como lo tienen ahora. Entonces, yo y la gente que llegaba conmigo en esa época, pues todos digamos, hacíamos un periodo de trabajo en esa época eran negativos y diapositivas, ¿no? Entonces, en fin, recuerdo mucho que el archivo siempre era algo cercano a nosotros, ¿no? La foto, ¿dónde la pones? El negativo, aquí el contacto, en esa época habían contactos blanco y negro. En fin, y luego como editora fotográfica también el uso del archivo periodístico era una constante, ¿no? En verdad, no había una gran cantidad de notas para las cuales tú necesitabas un apoyo de archivo indudablemente, ¿no? Eso muchas veces era algo como muy motivador, algunas veces también era frustrante porque a veces no encontrabas la foto que necesitabas. En fin, pero bueno, pasaban de todas las cosas, habían sorpresas a veces, buscando una cosa llegabas a otro lado, en fin, ¿no? Son los caminos del archivo que a veces son como insondables, digo, ¿no? No sabes a dónde te van a llevar a veces esas búsquedas. Eh, Actualmente estoy trabajando en un proyecto familiar e independiente que es digamos, el rescate de la memoria de María Rocarrey, conocida como Maricucha. Ella fue una empresaria dedicada al rubro, digamos, del tejido de punto. Creó una empresa que se llamó Creaciones Balró. Maricucha pertenecía a una familia con vínculos, sus hermanos eran muchos de ellos artistas, Ricardo Rocarrey, Joaquín Rocarrey, venía de familia, en verdad, el vínculo con el arte. Y bueno, ella, si bien es cierto, se vuelve una empresaria. En 1944 fundó su empresa. Su empresa estaba dedicada a hacer prendas en tejido de punto, unas prendas que eran muy valoradas en ese momento, la rompen el mercado, podríamos decir, porque su calidad era, en esa época se consumía mucho importado, mucho el mercado era importado, y ella en verdad empieza a trabajar con materiales peruanos, algodón, lana de alpaca, y en eso, te estamos hablando ya en los 50, no era usual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ella tuvo un rol visionario también en esta labor empresarial, digamos, pero tenía además una visión muy peruanista, ¿no? Su motor, en verdad, era hacer conocer las maravillas que el Perú tenía, ¿no? Entonces, dentro de toda la producción de cosas, mira, te digo, ella empieza haciendo guantes, ¿ya? Lo primero que produce son guantes, pero luego empieza a hacer ropa para bebés, luego hizo uniformes escolares, y luego hizo chompas, vestidos, pantalones, sacos, o sea, hizo de todo, y lanza una línea peruana. En los años 60, 1960, Maricucha lanza una línea con influencia peruana porque, como te digo, tenía estos vínculos ya desde muy joven con su familia por admirar la cultura precolombina del Perú. Así que bueno, estamos en este rescate de su memoria, y tenemos, bueno, el archivo familiar ha sido una de las primeras fuentes a las que de las que nos hemos nutrido, fotos, cartas, a ver, prendas. No, esa no es la foto. Es la última. Entonces, entrevistas que hemos hecho a personas que trabajaron con ella, ¿no? Es parte de todo este trabajo
para recuperar. Esta es la foto, esto en verdad es una pared, es la oficina que tenemos, y aquí ahí hemos pegado las fotos, hemos hecho una línea de tiempo, en donde están una buena parte del trabajo que estamos haciendo en este proceso, y en la cual en verdad, claro, estamos armando un archivo, pero también nos servimos de fuente de otros archivos, ¿no? Como por ejemplo el archivo de caretas, ¿no? Si mostramos ahorita, por ejemplo, hay una foto, no, esta es una foto de archivo, y estos son contactos de un desfile que Maricucho organizó, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es un ping-pong, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos un archivo propio, pero sí hemos salido a buscar archivos de otros medios también, ¿no? Para armar este proyecto. Sí, es cierto. Y aquí hay que rescatar, Elsa, que también cada uno de nosotros, de nuestras familias, tenemos nuestro propio archivo fotográfico, aunque muchos no estén enterados, ¿no? Y qué bien que en este caso, en el caso de María Roca Rey, a través de estas fotografías y a través de tu investigación, se haya podido ver la visión de ella, ¿no? Y que tú dices que con tus prendas han empezado a utilizar materiales de diversa índole, y pues es como un impulso, ¿no? Y querer rescatar esa memoria y motiva a otros también en el ámbito textil a querer seguir el legado, ¿no? Totalmente, totalmente. Es en verdad, yo creo que es una tarea, diría imprescindible, pero también ardua, ¿no? Porque no siempre se cuentan con las facilidades para poder hacerlas, ¿no? Y lo cierto es que, digamos, lo rico es que una vez que lo logras hacer, en verdad, es pues una motivación para las futuras generaciones, ¿no? Claro, es muy cierto. Eh, Juan Carlos, tú en tu intervención hablaste acerca, y esto me quedó muy presente, acerca del descuido de los archivos, de que a veces al descuidar los archivos se pierden historias. Cuéntanos un poco más de esto, que es tan interesante, porque también es como un punto de alerta para las entidades de cuidar y preservar lo que tienen, porque es su historia y por ende es la historia de todos nosotros. Sí, claro, la preservación es elemental, ¿no? Es fundamental para poder construirnos como sociedad en general, ¿no? A veces no lo entendemos y creemos que lo que es del pasado, bueno, quedó allí y no altera nuestro presente, pero nada, ¿no? Es todo un continuo en general, ¿no? De hecho, una de las cosas interesantes, por ejemplo, que mencionó Eduardo, es su trabajo, él decía, el trabajo tecnológico, el trabajo de interconexión. Y claro, hoy más que nunca deberíamos apoyarnos en esas facilidades, en esas nuevas herramientas para ayudar a preservar, ¿no? A veces creo que la palabra archivo se suele asociar al pasado, a lo viejo, a lo que está en blanco y negro, y no necesariamente es así, ¿no? De alguna manera, el trabajo de archivar hoy en día es un trabajo de hacer futuro, digamos, ¿no? Lo que hoy preservamos, lo que hoy cuidamos y lo que hoy rescatamos, va a servir a generaciones posteriores para tener una mayor perspectiva de cómo somos y cómo nos hemos formado, ¿no? Ahora recuerdo, por ejemplo, una exposición muy interesante que organizó justamente el Archivo General y que yo cubrí como periodista, que fue el Mujeres 20, que fue curado por Rebeca de la Cruz, que me extendió la invitación, por cierto, y creo que merece ser mencionada. Era una exposición que se centraba en las mujeres inmigrantes en el Perú de la década de los 20 del siglo pasado, de 1920 a 1929, si mal no recuerdo, ¿no? Y esta se nutría de los libros de registros de inmigrantes de un fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y que está tan bien conservado, digamos, aquí en el Archivo General de la Nación, que permitía, pues, ahondar en una serie de historias, ¿no? O sea, lo que eran simplemente registros
catálogos y cuadros, los que serían los Excel de hoy, ahí nos permitía conocer a mujeres asombrosas, ¿no? Porque incluso en esos registros de esa época venían acompañadas con unas pequeñas fotografías, que era un requisito que se les ponía, ¿no? Y entonces esta exposición, que creo que es valiosa y que debería repetirse, ese tipo de exposiciones. Yo la vi. Claro, claro, y también va en torno a lo que tú decías, Elsa, de, por ejemplo, cuando contabas la historia de Maricucha Rocarrey, ¿no? Sí. Esta exposición rescataba a mujeres emprendedoras que uno a veces parece olvidar, ¿no? Uno piensa, no, las mujeres siempre estuvieron en su casa. Y no, también hubo mujeres que supieron, unas maestras, ¿no? Que salieron adelante, ¿no? Y eran muchas de esas historias. Y en esta exposición que también viste, me dices, recordarás que había una serie de recursos, ¿no? Por ejemplo, se creaba un mapa interactivo de cómo llegaban de otros países las mujeres al Perú, o se incluían objetos, ¿no? ¿Recuerdas? Vestimentas, como para darle un poco más de contexto y para que el ciudadano, vamos, a veces el archivo, sí, es verdad, hay que reconocerlo, el archivo puede resultar, para un ciudadano que no está acostumbrado, puede resultar aburrido. Pero si tú se lo presentas de una buena manera, más atractiva, lo vas a introducir a un universo inacabable, como dijiste. No, y yo me acuerdo que quedé sorprendida porque incluían meretrices. Claro, claro, eran las, ¿cómo era? Trabajadores del sexo, creo que le ponían, o algo así, ¿no? Labores del sexo, decían. Algo así. Que era un eufemismo, ¿no? Pero eran meretrices, en efecto, en efecto. Sí. Sí, es cierto. Eduardo, tú en tu participación y cuando estabas hablando sobre San Pedro de Llop, hablaste sobre rescatar la historia local. ¿Qué tan importante es esto ahora, no? Porque muchas veces se ve las historias de las grandes urbes, pero la historia local no se conoce mucho o a veces para muchos es intrascendente. Y bueno, ahora con la coyuntura que estamos viendo, que no vamos a hablar de política, obviamente, pero qué tan importante es conocer las historias de los pequeños pueblos, que es donde nacen también historias muy, muy ricas en el ámbito cultural, en el ámbito gastronómico que estamos viviendo en estos momentos. Cuéntanos un poco de tu experiencia y por qué es tan importante rescatar para ti la historia local a través de los archivos. Bueno, para mí es muy importante y de verdad nosotros podemos aprender mucho de los archivos. Comparto lo que dice Juan Carlos y Elsa, y hay cosas tan inverosímiles que de verdad sorprenden. Justo cuando estaba hablando Juan Carlos, se me vino a la mente esto que es una de las cosas que yo he encontrado. Bueno, que también, valgan verdades, lo anunció en una nota El Comercio, que es 100 años atrás, cuando se celebraba el centenario de la independencia del Perú, también hubo una enfermedad que atacó a todo el país. ¿Cuál era la fiebre amarilla? Este es un artículo del diario La Unión de 1921, que es de martes 25 de enero de 1921, y en su portada dice la fiebre amarilla. Lo que es la fiebre amarilla, cómo se transmite con un zancudo, la guerra contra los zancudos, y un montón de cosas más que tiene de bajada esta nota periodística, y es importante porque nos muestra que cómo se vivió hace 100 años una enfermedad que atacaba en general a todas las personas y que celebrando una fecha significativa podía traspasar 100 años después y verse de la misma manera, con muchos problemas, no solo locales, sino nacionales, y enfrentando supuestamente un evento, un año muy importante para todos los peruanos. Entonces, nosotros siempre hemos visto la historia de manera general, y a eso es a lo que iba. Pero nunca hemos visto la otra cara de la moneda, nunca hemos visto la historia local referente a la historia nacional o a la historia mundial, si queremos llamarlo de alguna manera. Entonces, esta es una mirada distinta desde los pueblos, desde las ciudades, desde los rincones más alejados o de repente más céntricos. ¿Cómo se vivió
parte de la historia del Perú o del mundo. Entonces, hechos importantes, hechos destacables, pueden ser recogidos o han sido recogidos en un determinado tiempo y nos han mostrado o nos muestran hasta ahora que habían elementos muy importantes que nosotros quizá hoy día los hemos olvidado o que hoy día los hemos archivado y los hemos dejado en un espacio donde no lo estamos volviendo a retomar. Y yo creo que la importancia de la historia local es más que todo centrar la mirada de los jóvenes a sus raíces, dónde vivieron mis padres, dónde vivieron mis abuelos, de dónde viene mi familia. Y esa conexión creo que se crea precisamente con la historia. La historia es ese hilo muy delgado que nos une, no solo a una familia, sino a un determinado lugar, a un distrito, a una provincia, a un valle, a una región. Entonces, dado eso, es que nosotros tenemos que presentar de la mejor manera la información para que sea atractiva para los más jóvenes. Y es por eso que postulé a hacer una miniserie animada en base al contenido histórico. O sea, Sí, tratando de... eso es lo que quería que nos explicaras más, porque me pareció muy, muy interesante, como una forma de incentivar a los muchachos, a los chicos, a que conozcan un poco más sobre su historia local. Empezando por lo mismo que tú dices, conocer de dónde vienen de nuestra familia, nuestros padres, ¿no? Y a poco así crear un ambiente también de filiación. No importa que estés viviendo en Lima, pero si tus padres viven en el interior del país, de una u otra forma crear una afinidad a esos lugares y evitar de una u otra forma este individualismo que en muchas ocasiones nos enlazamos todos. Cuéntanos sobre este proyecto que me pareció realmente muy, muy interesante. Este proyecto nace hace ya 3 años. Tiene la idea de presentar las memorias de Raimondi contadas por él mismo. Entonces teníamos muchos dilemas. Uno de ellos es cómo hacer que reviva a Antonio Raimondi. Y bueno, lo tratamos de recrear en una miniserie animada con la finalidad de que él mismo lleve a un niño al paso que ha tenido el tiempo en este determinado lugar que es San Pedro de Llop. Y utilizamos lo que dice Elsa, que es muy importante, el archivo fotográfico. Si se fijan en la parte inferior derecha, hay una fotografía, y eso es lo que hemos rescatado, tratar de tomar elementos fotográficos, tratar de tomar las libretas de Raimondi, las hemos transcrito y hemos adecuado el guión y hemos presentado y tratado de presentar a los más jóvenes una forma lúdica de aprender. Y valgan verdades, ha sido tomado de una manera muy, muy, muy interesante con varios de los participantes que hicimos ver este piloto, porque en realidad esto es un piloto que podría extenderse a todas las páginas de las libretas de Raimondi, porque la información que tiene ellas es riquísima, como tú lo dices, Esther, y este guión solo fue hecho con 8 o 10 páginas de toda la libreta. Entonces, ¿se imaginan tratar de enseñarles a los niños la historia de cómo se vivió en 1860 o 70, visto desde la perspectiva de Antonio Raimondi, que, como ustedes lo dicen, ha tenido una pulcritud en la presentación de todos los datos que daba, porque no solo llegaba y presentaba datos geográficos, hablaba sobre las plantas, describía las plantas, describía los animales, ha tenido una presentación con el tema arqueológico, con el tema de los minerales. Es extensísimo todo lo que nos ha dejado Raimondi, en verdad.
¿Y de cuántas libretas estás hablando? No te escuché bien. ¿La cantidad de libretas? En realidad todas las libretas yo no las he tomado. Esta es la libreta número 57. No recuerdo exactamente cuántas son. De repente Esther me puede ayudar con eso, pero varias las tiene el Archivo General de la Nación, ¿sí? Sí, aproximadamente más de 10 libretas. Y todas ellas con gráficos, todas ellas con anotaciones incluso sobre el clima. Cuando viajaba a cada lugar, Antonio Raimondi medía con su barómetro la temperatura del lugar, los cambios de horario a horario, del cambio de temperatura, y como decía Eduardo, acerca de las descripciones que hacía de la localidad, las costumbres, todo. Es una libreta muy, muy, muy completa. De hecho, y disculpen que interrumpa, claro, yo también hice una nota al respecto, me hacen acordar, ¿no? También entré al archivo para hacer una nota sobre las libretas de Raimondi, y si mal no recuerdo son más de 80 documentos, porque no solo eran libretas, sino que habían, por ejemplo, también acuarelas, ¿no? Él tenía unos dibujantes, entonces veían algún tipo de fauna o de flora o un paisaje, y los dibujos son de una belleza indescriptible realmente, ¿no? Aparte de las libretas, son muy, tiene una curiosidad, ¿no? Tiene una letra pequeñita, entonces cada libreta, cada página, alberga una cantidad de información que es impresionante, o sea, uno podría pasarse días, meses investigando, me imagino que mucha gente lo ha hecho y que Eduardo seguramente tiene entre sus planes hacerlo, ¿no? Sí, en realidad la descripción que hace Raimondi sí vale la pena tomarlo en cuenta, porque como dice Esther, inclusive las temperaturas por horarios. Hay una hoja específicamente, dice 8 de la mañana, nublado, el barómetro indica tanto, en sombra tanto, y prácticamente tú puedes colocar o pensar en ese lugar exactamente y cómo estuvo ese día. Por ejemplo, dice 2 de junio, 8 de la mañana, sol parcialmente nublado o cielo parcialmente nublado. Y te ubica exactamente dónde está, qué es lo que comía la gente, cuáles eran las costumbres de este lugar. En realidad la información que tienen las libretas de Raimondi para todos los lugares que ha ido son muy significativas. Sí, es extraordinaria. Es más, incluso yo que revisé una de ellas, hasta incluso hace una crítica incluso a la sociedad de la época, hace un llamado de atención a las autoridades, diciéndoles, sobre todo en los poblados que viajó a la selva, sobre los descuidos que tenía, incluso la malnutrición de los niños. En realidad, si ves la libreta de Antonio Raimondi, tiene información sobre geografía, sobre botánica, historia, es muy, muy completa. Y una pregunta. A veces nosotros, los archiveros, trabajamos con documentos, buscamos preservación de ellos a través del tiempo. Obviamente, mi experiencia en el Archivo General de la Nación es con documentos coloniales. ¿Cómo se puede conservar las fotografías? Bueno, ahora tenemos la cuestión digital, ¿no? Que se guarda, pero cuando se habla de archivos fotográficos, ¿cómo se podría, o cuéntanos cómo podrían preservarse ellos? Porque también es no es exento a vulneración, ¿no? Me preguntaste a mí, ¿no? Sí, Mira, sí, experta en conservación, pero hay en México una gran cantidad de estudios al respecto. Bueno, es definitivamente una inversión lo que hay que hacer. Hay ahora, se venden pues materiales, papeles especiales para conservar tus fotografías dentro de sobres, para que el óxido, porque digamos que la humedad crea un óxido que es lo que con los años pues maltrata las fotos, ¿no?
Entonces, el Centro de la Imagen acá en Lima me parece que dicta cursos al respecto, o dictaba, no sé con la pandemia si mantiene el curso de conservación, pero bueno, es una, toda una profesión, ¿no? Sí, sí es cierto. Sobre todo es importante porque es necesario cuidar estos materiales que nos enseñan mucho sobre eventos que han sucedido a través del tiempo. Bueno, para cerrar la conversación, yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que nos den sus reflexiones de por qué es importante archivos, por qué es tan importante conocerlo y por qué es importante ponerlo a la luz pública para que todas las autoridades hagan trabajos de preservación. ¿Por qué es importante para ti, Juan Carlos? Mientras escuchaba a Elsa, a Eduardo y a ti, Esther, estaba pensando en un detalle, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, que hablemos de las mujeres en los años 20 del siglo pasado, o hablemos de historias locales como la de San Pedro de Lloc, o hablemos de Raimondi y su énfasis en la diversidad y la riqueza del país, o de la historia que presenté yo al inicio de un migrante japonés. Entonces, creo que una de las cosas más importantes, una de las tantas cosas importantes, pero una de las que a mí me gustaría destacar que tiene el archivo, o los archivos, el trabajo con los archivos, es la posibilidad de entregarnos y preservar estos episodios que están fuera de la historia oficial a veces, ¿no? Porque la historia oficial, digamos, la que todos conocemos, o las que se preservan, está ahí, y permanece, y está muy bien que esté ahí. Pero hay otro tipo de historias que a veces se desarrollan en los márgenes, sean porque son poblaciones minoritarias, sean porque son geografías lejanas, etcétera. Tendemos a olvidarlas y tienden a perderse. Entonces yo creo que ese esfuerzo en trabajar en archivo, con esas otras historias, o por ejemplo, el archivo para trabajar con lenguas originarias, por ejemplo, sería tan importante ponerle énfasis y hacer un mayor esfuerzo, porque de aquí a un tiempo muchas de esas cosas realmente podrían terminar perdiéndose y ser irrecuperables. Y recién cuando ya no las tenemos entre nosotros, es que nos lamentamos, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Es cierto, es muy cierto lo que dice Juan Carlos. Eduardo, ¿concuerdas? Creo que sí. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante para ti el conocer el archivo, el visitar y el preservar los documentos que en ella se encuentran? Comparto lo que dice Juan Carlos y adiciono esto. Creo que sigue siendo significativo que la persona, la familia o el lugar tenga una historia que contar. Todos siempre contamos historias de nuestra vida, de nuestras familias, de lo que nos sucedió. Los archivos guardan estas historias. No serán todas, pero algunas son muy significativas y muchas se han perdido. El Archivo General de la Nación y todos los archivos tienen esa importancia, pero lo que adicionalmente tenemos que hacer es ingresar a esos archivos, es permitir que todas las personas se interesen para que podamos conocer todo lo que existe, todos los conocimientos que en realidad están ahí guardados y quizás nos puedan ayudar o quizás nos puedan facilitar en algún momento la vida. Entonces, de esa manera creo yo que es muy importante rescatar y conservar los archivos. Sí, es muy cierto eso. Elsa, tus reflexiones. ¿Por qué es importante conocer y preservar los documentos que se guardan en los archivos? Bueno, como al empezar te dije que los libros te permiten hacer viajes, yo creo que los archivos también son un vehículo para viajar en la historia, en el tiempo, y te abren horizontes, ¿no? Puedes descubrir, ¿no? La cantidad de información
enriquecen tu vida, en fin, son, en fin, vehículos muy ricos, por decirlo ya fácilmente, ¿no? Pero es una maravilla, ¿no? El trabajo de un archivo es descubrir cada día una historia nueva. Es cierto, es muy distinto cuando lees un libro de historia que cuando vas al documento mismo, y yo doy fe de ello. Es muy distinto cuando nos dicen en las escuelas, nos hablan sobre historia, o en la universidad cuando estudiamos de historia, cuando vamos a un archivo, es rescatar historias no solamente colectivas, sino también individuales, ¿no? Y ponerlo a la palestra para que las generaciones venideras se sientan mayor identificados con nuestra historia local, con nuestra historia nacional. Agradecemos la participación de Juan Carlos, de Eduardo y de Elsa en este conversatorio, y en realidad ha sido un momento muy ameno, hemos intercambiado muchos puntos en común, y sobre todo a rescatar, ¿no?, lo que es la importancia del archivo. Bien, a nombre del señor Jorge Ortiz Sotelo, jefe del Archivo General de la Nación, agradecemos la participación de todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma virtual, y agradecemos también a las personas que nos ven o que se han conectado en Bolivia, en México y en todas las ciudades del Perú. Y también invitamos a que revisen los canales o las plataformas virtuales del Archivo General de la Nación, donde se publican eventos de muchos tipos relacionados al Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Elsa. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias a Rebeca también. Sí, a todos. Gracias a todos en el archivo. La facilitadora para esta hermosa tarde de conversatorio. Gracias y buenas noches. Chao, chao.